¿Qué tienen en común estas imágenes? Pinturas reivindicativas en un barrio de Madrid. Manuel Fraga de visita en la comarca de las Urdes. Una mesa mágica que responde preguntas. Un combate de boxeo entre dos cracks del momento. Este es el gran momento para todas las películas del Nodo, la proyección. El noticiario franquista llegó a más de 8.000 salas en todo el país. Esta maquinaria compleja lanzaba las imágenes hasta la pantalla para que cobrasen vida ante los ojos de los espectadores. Este fue el último acto público de Franco que el Nodo proyectó. El flamear de pañuelos, las aclamaciones y los gritos de Franco, Franco, Franco duraron varios minutos antes de que su excelencia el jefe del Estado pudiese hacer uso de la palabra. En 1975, en su último año, Franco casi no sale en el Nodo. Qué extraño, ¿es que no se rodaron actividades del dictador? Vaya, pues en estos estantes hay unas cuantas latas con imágenes del último verano de Francisco Franco. ¿Qué hace tanto material del caudillo aquí, olvidado, durmiendo el sueño de los justos? ¿Qué tendrán estas imágenes para que se ocultaran al público? Ese edificio lo conocemos ya, el Pazo de Meirás. Un comité de recepción cívico-militar espera al caudillo en la entrada. Ahí llega Franco. De repente, el último verano. Saluda uno a uno a los que lo reciben. Y sigue saludando dentro del palacio. Y una señora, y dos, y tres, que el ritmo no pare. Seguro que alguien lo ha saludado 2 veces. A sus pies, excelencia. Si todas estas personas duermen en el Pazo, habrá overbooking. El generalísimo parece desorientado. ¿Ya está? ¿Nadie más para saludar? Luego aparecen otros invitados, los príncipes Juan Carlos y Sofía. Franco está cómodo junto a Juan Carlos de Borbón, que le presenta más gente para saludar. Por Dios, ¿cuándo va a terminar esto? Ahora llega el príncipe Felipe, con un Snoopy de peluche bajo el brazo. ¿Lo conservará aún hoy en día? En realidad, esta escena tiene mucho de símbolo. Ahí están el pasado y el futuro de España. Don Juan Carlos es un hombre de su época y él sabe de que España no puede ser un régimen dictatorial, es decir, no tiene ninguna posibilidad de supervivencia. Juan Carlos sobre todo es una duda, es qué va a hacer al final, qué es lo que ocurrirá cuando Franco no esté. Por esa mirada, Franco también parece estar pensando en cuál será el papel de su sucesor. Este es otro material que nos cuenta el último verano de Franco. Aún le quedan algunas fuerzas para jugar al golf. A ver, generalísimo. Bien, se nota que es un experto en golpes. Bueno, ese campo de golf es maravilloso, la Zapateira. Un poco difícil para mi gusto. Yo hago demasiadas. ¿Con quién jugaría? ¿Quién sería ese señor que jugaba con él? A su lado, como siempre, Pedro Nieto Antúnez y también Vicente Pozuelo, su médico personal desde hace un año. Se ha inventado un sistema infalible para que el caudillo haga sus ejercicios gimnásticos. Le pone marchas militares. En las imágenes solo lo vemos jugando a él. Los acompañantes no lo pierden de vista. Es cierto que la cámara se mantiene a una enorme distancia de él y renuncia evidentemente a los primeros planos. Para los propios técnicos del Nodo era difícil no reflejar la imagen de un Franco cada vez más delgado, cada vez más decrépito, con más temblores en las manos y que ya no tenía ni mucho menos esa imagen de años atrás en las que encarnaba la fortaleza de la dictadura y de todo un país. El Nodo inédito no nos enseña cómo quedaba el caudillo después de estas sesiones de deporte. Bueno, seguimos, porque aún nos queda material de las últimas vacaciones del generalísimo. Vamos con otra lata. Se titula Consejo de Ministros, agosto de 1975, unos días después del golf. Tenemos un carro con bueyes, un cruceiro y un hórreo.
un escenario bucólico de Galicia. ¡Buenos días! Llegan los ministros. Todos hombres, por cierto. Conversan con aparente tranquilidad. ¿Cuántos de ellos serían conscientes de estar en el último gobierno de Franco? Aquí otra vez José Solís, la sonrisa del régimen hasta el final. Durante el verano, cuando Franco se trasladaba a Galicia para pasar los meses de verano, los consejos de ministros tenían lugar en el Pazo de Meiras. El presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, lo recibe uno a uno en la entrada de la sala. Empieza el Consejo de Ministros. Preside la reunión Franco. Solo han pasado unos días desde las imágenes en el campo de golf. Franco es una persona cada vez más ausente, es una persona que se duerme, que en algunos días ni siquiera abre la boca. Parece que alguien esté sujetando a Franco a la silla por detrás. Los ministros actúan con normalidad, ni un gesto que evidencie que el caudillo no está muy en forma. Este Consejo de Ministros transmite esta combinación extraña, ¿no?, de aparente continuidad sin sobresaltos, ¿no?, del habitual retiro de Franco en el Pazo de Meiras, y sin embargo se están tomando una serie de decisiones que poco tienen que ver con una placidez, ¿no?, o con una vida inalterada. O sea, que este no es un Consejo de Ministros cualquiera. En este Consejo de Ministros se aprueba una ley antiterrorista que será muy importante y que refleja las dificultades del último franquismo, ¿no? Esta ley recuperaba los consejos de guerra sumarísimos para delitos de terrorismo. Decisiones así se tomaban por unanimidad en el Consejo de Ministros. Esta idea de una votación colectiva en pleno y además a mano alzada es claramente una estrategia del dictador para vincular a sus ministros en un pacto de sangre como una manera de renovar sus votos hacia la dictadura, y qué mejor manera de hacerlo que ratificando una condena a muerte. La nueva ley se aplicó de inmediato. Su principal consecuencia fueron las últimas penas de muerte del franquismo que se ejecutaron en septiembre. Precisamente de septiembre es la última lata del caudillo de vacaciones. Esa es la Catedral de Santiago de Compostela con la imagen del apóstol. Y con el generalísimo besándola. Era una visita que hacía siempre antes de volver a Madrid. Es muy llamativo que aparezca pues prácticamente volviendo al origen, ¿no?, a las raíces de por qué estaba allí. Esta explicación mítica de que era un hombre enviado por la providencia, como él mismo siempre diría. En un contexto que es difícil para el franquismo, porque estamos hablando de las últimas ejecuciones que firma, con una presión internacional brutal para que no lo haga, incluido el Papa Pablo VI, que ya en esos momentos está diciéndole a Franco que no vaya a ejecutarlo. Entonces, este simbolismo católico, este unirse con el catolicismo, me llama bastante la atención cuando la máxima autoridad de la Iglesia Católica está diciendo que no tiene razón. En realidad no hay una contradicción en la mente de Franco, porque su concepción del catolicismo y de la religión no era para nada una religión de paz, una religión de perdón, ni nada por el estilo. Días después del beso al apóstol, el 27 de septiembre, se fusilaba a 2 militantes de ETA y 3 del FRAP, un grupo terrorista de extrema izquierda. Las últimas penas de muerte del franquismo son la manifestación de un régimen que se está disolviendo. Eso fue una indignación espantosa. Y en ese momento fue cuando dijimos, esto no puede ser. Sí. Pero hasta entonces habíamos estado 40 años en la más absoluta inopia, claramente. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Las imágenes inéditas de sus vacaciones quedaron sin publicar. ¿Por qué sería? Creo que no se emitió este clip porque la figura de Franco es completamente decrépita. Evidentemente su decadencia física es ya innegable en las imágenes, es probablemente la causa de que no se emitieran. Por un lado, el régimen tenía que demostrar que Franco seguía y que seguía vivo, pero al mismo tiempo, cuanto más se le exponía en público y cuanto más se exponían sus imágenes, más evidente era su debilidad.
escalada lleva este título? La Mesa de Nullas. ¿Una mesa famosa? ¿Como la redonda del rey Arturo? A ver qué salen las imágenes. Esto no es Camelot. Claramente es el pueblo de Nullas, provincia de Tarragona. Es peculiar la realización de la pieza porque vemos cómo se acerca un coche, baja un señor, bueno, como que le da mucho misterio. Y acción. A ver, ¿qué hay en el maletero? Es probable que esa sea la mesa de Nullas. Al ser una mesa y estar en Nullas... Es una mesa estantería al final, porque tiene como 3 estantes o 2 estantes. Bueno, ya es hora de que sepamos de qué va toda esta historia. Se trataba de una mesa que se movía sola. Resulta difícil de explicar porque se trata de un fenómeno paranormal que tuvo un gran impacto en el régimen. ¡Guau! ¿Un fenómeno paranormal? Ah, ya se ve que el hombre lleva perilla de parapsicólogo. ¿Y esos niños? Pues en un pequeño pueblo, de repente unos niños habían ido a ver una sesión pues como de medio magia, medio espiritismo, una cosa así, pues pensaron que ellos también podrían hacer algo parecido. Y entonces cogieron una mesa en su casa, no sé si era una mesa especial o una mesa cualquiera. A ver qué hacen los niños. ¡Oh! ¡Se mueve! Bueno, o la mueven. Así, a simple vista, cuesta distinguirlo. Resulta siempre curioso que los 3 hermanos ponían las manos encima de la mesa y era cuando se movía. Le hacían preguntas a la mesa y la mesa contestaba a golpes. Es una lástima que las imágenes sean mudas. No podemos comprobar si le están haciendo preguntas a la mesa y si las está respondiendo. Incluso llegaron a sentar a un señor encima de la mesa y subir unas escaleras, una cosa tremenda. Para estar viviendo una experiencia paranormal, este hombre no pone mucha cara de fascinación. ¿Qué vemos ahora? La mesa empieza a andar. El fenómeno ha atraído muchos curiosos. Fue una cosa sorprendente porque tuvo una repercusión mediática bastante importante. Fue mucha gente para que le leyese el futuro, porque también la mesa también tenía esa capacidad de leer el futuro. Vale, ahora giran la mesa... Perdón, sin duda es la mesa que está girando a su libre albedrío y ellos lo siguen. La mesa se puso en el pueblo y entonces se cobraba una entrada. Cobraban 50 pesetas. Lo curioso es que se fue haciendo un fondo común con ese dinero para crear un polideportivo en la localidad. A ver qué ocurre ahora. 1, 2, 3, 4 y 5 movimientos. ¿La mesa está respondiendo a una pregunta? Ah, parece que ha contado cuántas llaves llevaba este hombre en el bolsillo. Y sí, son 5. ¡Asombroso! Le preguntaban a la mesa cosas variadas, ¿no? Pues desde cosas más normales del pueblo tal a cosas tan importantes como el resultado del partido del Barça, ¿no? Entonces la mesa normalmente, cuando era algo conocido, lo sabía, pero cuando eran predicciones la cosa cambiaba. Bueno, ni un mago acertaría un resultado deportivo. Ya se sabe, el fútbol es el fútbol. En fin, estas imágenes del nodo son totalmente inusitadas. Yo no he visto de este tipo de material en el nodo. Es que es muy curioso. Es completamente increíble. Es que el nodo filmara estas cosas, ¿no? Que se le dedicara un espacio a una cosa tan cutre en un entorno tan cutre. Sí, todo lo cutre que queramos, pero en su momento tuvo bastante eco en la prensa. En esos años despertaban mucho interés en España los fenómenos misteriosos. En los años 60 empieza ya a haber, por ejemplo, un cine en España, empieza a hablar ya de cosas un poco paranormales, empiezan a aparecer cosas de terror, de misterio, y también
pues empieza a desarrollarse algunos programas, tanto en la tele como en la radio, y entonces había como una especie de idea, ¿no?, de interés social. El caso será lo que será, pero llegó a incomodar a alguien muy poderoso. La Iglesia reaccionó hablando de que estaba poseída por el demonio la mesa. Y así, por ejemplo, le daban cierta legitimidad, entre comillas. En un momento los niños se asustaron porque pensaron que esto podía ser una cosa demoníaca y tal, y entonces, bueno, pues dejaron de mover la mesa y ya la mesa se quedó abandonada y ya no se utilizó. ¿Por qué no se emitieron las imágenes de tal fenómeno? Probablemente estas imágenes no se emitieron porque eran un tanto ridículas. ¿Cómo puedes justificar la emisión de esto en el nodo? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Este tipo de fenómenos igual son flor de un día, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene interés porque mediáticamente se recoge en 4 periódicos, en 3 tal, y luego ya está, ¿no? Ya no tiene más interés, que no tiene más. Nos adentramos otra vez en las neveras de los archivos secretos del nodo. A ver qué pone en esta lata. Elección de la guapa con gafas. El título promete frivolidad y caspa a partes iguales. Veamos qué se esconde detrás de este título y si descubrimos por qué nunca apareció en el nodo. Nos encontramos en la discoteca Florida Park. Son las fiestas de San Isidro, patrón de Madrid. Hay unas chicas desfilando. Pues sí que llevan todas gafas. A ver, ¿a qué viene esto del concurso de guapa con gafas? Una especie de evento de belleza, de moda, también relacionado un poco con la industria de las gafas. Consistía en que un grupo de señoritas desigualmente vestidas se ponían unas gafas súper estrambóticas, muy grandes y muy extrañas, y entonces desfilaban. Era un concurso muy casposo, muy ripioso, como todos estos de Misses, que se utilizaba la mujer objeto de una manera brutal. Pero claro, en este momento lo que transmitían las televisiones y las revistas era la mujer florero total. No se tenía ninguna consideración. Las concursantes son chicas jóvenes modernas. En cambio, cuando la cámara enfoca al público, la modernidad desaparece. Vemos a las mujeres en traje de noche, en general bastante arregladas, con los pelos los peinados cargados y grandes que se llevaban, con el estilo de glamour, porque los años 70 son muy glamurosos. Entre el público encontramos a una buena parte del Star System del tardofranquismo. Bueno, hemos visto a Juanjo Menéndez, hay un montón de actores, actrices y gente del cine importante. Vemos a rostros conocidos de la pantalla de esos años, como Sara Montiel, guapa entre las guapas. Marisa Medina, que era una presentadora muy importante en esta época. Mira, nos guiña el ojo. En cambio, José Luis López Vázquez está a lo suyo. Era uno de los actores más reconocidos del momento, tanto en comedia como en drama. Y ahí está Fernando Rey, al que también nos lo encontramos en otro nodo inédito de unos años antes, intentando freír un huevo para otro concurso con menos glamour. También tenemos algunos políticos. Este desenfocado de la derecha es, otra vez, Arias Navarro, que entonces solo era alcalde de Madrid. ¿Quién le diría que nada tendría una promoción de Vértigo? En el centro de esta mesa, entre las dos mujeres, está José Solís, al que vemos una y otra vez. Parece que no se perdía una, el hombre. No es raro encontrarse ni a Arias Navarro ni a Solís en actos así sociales frívolos de la dictadura, porque la dictadura fue bastante kitsch y a medida que iba pasando tiempo hacia los años 70, más kitsch fue siendo porque estaba más desconectada de la realidad. Las concursantes hacen una última pasada ante el jurado. Todas juntas esta vez. En fin, parece que no se ha ensayado mucho ese desfile a empujones. Las ganadoras se llevaban 25.000 pesetas, que era muchísimo dinero en esa época. Estamos hablando de que en los años 70 el salario mínimo son 6.000 pesetas, o sea que en realidad era mucho dinero, y se llevaban también la posibilidad de hacer una película con alguien, ¿no? Sí, una prueba de cine, pero que pocas veces valió para algo. Y les daban también un viaje a Ibiza.
Llega el momento de la votación. ¿Cabrán todas las papeletas en esa urna de bolsillo? Se hace el escrutinio y... ¡esta es la chica ganadora! La entrega del trofeo a la ganadora guapa con gafas, con las gafas estas típicas de los años 70, enormes, tipo 1, 2, 3, que parecen casi de pega, pero no, son de verdad. Luego aparece Arias Navarro, entiendo que en su papel de autoridad y de baño de multitudes. Pidiéndole un besito a la ganadora, así, llevándose el dedo a la mejilla en una actitud casposa. El diario Pueblo reavivó a finales de los 50 los concursos de belleza con el premio Guapa de Hoy, antecedente de Miss España. Y de ahí llegamos a las guapas con gafas. El mensaje de que llevar gafas no estaba reñido con la belleza femenina vendía mucho. Eran temas que gustaban mucho para el nodo, para las mujeres, porque además, como las mujeres veían mucho televisión y también iban mucho al cine, pues ese tipo de temas femeninos fue muy abundante en el nodo, que además a los hombres les gustan, porque son de chicas guapas, que esto es como casposo, pero en la época era igualmente casposo, pero popular. No todas eran concursantes desconocidas. En 1965 ganó Maciel. De ahí a Eurovisión. ¿Cómo os quedáis? Lo cierto es que esta gala de guapa con gafas no llegó a proyectarse en los cines. ¿Por qué? A lo mejor porque se alargaban mucho, eran repetitivas, o a lo mejor el besito, vete tú a saber. Quizás se eliminó porque a alguien no le gustó y parecía que era muy frívolo, ¿no? Que estuviese el alcalde haciendo esto de la guapa con gafas y demás. Pero realmente es un tema muy del nodo, o sea, yo no lo veo tan malo, no lo veo que no encajase en la programación habitual. La presencia del alcalde no hubiese sido problemática por sí sola. Pero si nos fijamos en las fechas, puede haber otra explicación. Las imágenes son de finales de mayo de 1973 y estaba a punto de producirse un cambio de gobierno presidido por Carrero Blanco. En el Palacio del Pardo tuvo lugar la solemne ceremonia del juramento de sus cargos por los ministros del nuevo gobierno de la nación. Don Carlos Arias Navarro, ministro de Gobernación. Podría ser que los jefes del nodo pensaran que no era adecuado sacar a Arias Navarro a punto de convertirse en uno de los ministros más importantes del régimen, pidiéndole un besito a la ganadora del concurso de Guapa con Gafas de Madrid. ¿Quién sabe? Vamos a restaurar esta lata. Murales en el barrio de Portugalete, Madrid, de 1975. Aquí no habrá vestidos de gala, pajaritas ni smoking, segurísimo. ¿Qué tenían de peligroso estos murales para que no salieran en el nodo? Estamos en un barrio a las afueras de Madrid, Portugalete, un barrio en unas condiciones habitables muy difíciles. Las casas, bueno, no tienen ni luz, ni agua, ni la menor higiene sanitaria, donde las calles no están asfaltadas, y representa perfectamente lo que tuvo que ser cualquier barrio de los alrededores de Madrid o de cualquier ciudad española. Eran cinturones vergonzosos para el régimen, que rara vez se mostraban. Han pasado 17 años desde que se filmaron las imágenes sin publicar del Pozo del Tío Raimundo. La dictadura presumía de desarrollismo, pero los barrios olvidados seguían ahí. Entonces, ¿por qué el nodo decidió mandar a un equipo de cámaras? ¿Qué revelarán estas imágenes? Básicamente, lo que empieza a sorprendernos es que en mitad de toda esa pobreza aparece el arte. Así es, el reclamo para el nodo fueron estos murales. Aunque son unas imágenes en blanco y negro, pues se ve que llenan de colorido un barrio tan humilde como es el de Portugalete, donde el colorido de las pinturas contrasta con la sensación tan humilde de esa barriada. En los murales encontramos un poco de todo. Hay algunos que son poemas. Que yo cantar no quería, que Dios sabe la tristeza que cuesta esta alegría. Otros parecen inspirados en cuadros de Picasso. Aquí vemos uno un poco tétrico. Incluso las tapas del alcantarillado han sido convertidas en obras de arte. Las pinturas formaban parte de una protesta vecinal. Una serie de artistas famosos como Juan Genovés, Arcadio Blasco y demás, con poetas y escritores también del momento.
ponen en marcha esta actividad cultural consistente en llenar el barrio de murales con un gran colorido y además con una gran calidad. Y entonces se crea podríamos hablar de festival artístico popular y en estos murales se une lo festivo, lo popular, pero también lo reivindicativo. Vemos que los vecinos también firman muchos de los murales. Pero ¿por qué estaban protestando los habitantes de Portugalete? En los años 70 se quiere hacer un plan urbanístico diferente que pretende acabar con el barrio, ¿no? Entonces, todo este grupo vecinal que ya tenía fuerza, ya tenía potencia, pues se une con un grupo de artistas y se dedican a pintar los murales y a pintar todas las casas que tienen en el barrio y en la zona. Estamos en la época del arte como compromiso, el arte un poco con sentido social. Los artistas no se centraron solo en la lucha vecinal. Hay varios murales que pueden ser vistos como una crítica a la dictadura. Hay murales aquí que no son del gusto del régimen para nada. Me llama muchísimo la atención el de Lorca. A ver, fijémonos bien. Aquí el artista fue muy hábil. Pintó un mural con unos guardias civiles llevándose preso a un hombre, pero lo justificó citando un poema de Lorca que habla de eso mismo, de cómo detuvieron a un tal Antoñito el Camborio. Así consiguió mencionar al poeta y a una de las fuerzas represivas más temidas del régimen. Eso en el año 75, cuidado, ¿no? Que es muy peligroso, ¿no? Realmente, los operadores del nodo no evitaron ningún mensaje ni ocultaron ninguna realidad por dura que fuera. ¿Estaba condenado a quedar inédito este reportaje sobre el movimiento vecinal? ¿Por qué no se hizo público? Yo creo que estas imágenes contienen una enmienda a la totalidad del discurso desarrollista de la dictadura. La primera ciudad de España, el lugar más desarrollado, la capital del reino, y sin embargo tiene unos barrios donde en el año 75 ni hay ni luz, ni agua, ni carreteras. Estamos hablando de junio del 75, todavía no se ha muerto Franco y aunque hay determinadas cosas que se permiten porque es inevitable, hay imágenes muy fuertes en estos murales. Tras la muerte de Franco, Manuel Fraga era uno de los hombres fuertes del primer gobierno de la monarquía. En febrero de 1976 hizo un viaje oficial a las Urdes. El ministro y las personalidades que le acompañaban tuvieron ocasión de estudiar sobre el terreno los principales problemas que afectan a la zona. Las Urdes es una comarca de Cáceres caracterizada por su extrema pobreza. Esta comarca es prácticamente un rito de paso para muchas personalidades españolas a lo largo de todo el siglo XX como paradigma un poco de la pobreza, de la falta de recursos, del despoblamiento del mundo rural, etc. En estas imágenes vemos al rey Alfonso XIII en su visita a las Urdes de 1922, cuando apenas nadie sabía nada de la comarca. Años después, Buñuel rodó el documental Las Urdes, tierra sin pan. En los archivos secretos hemos encontrado una lata con imágenes descartadas de la visita de Fraga de 1976. Curioso. ¿Puede haber algo de Fraga en las Urdes que fuera inconveniente? Lo primero que tenemos es la llegada del ministro en helicóptero. Ahí está don Manuel, cincuentón como era ya, dando un ágil salto. Han llegado 2 helicópteros con un montón de gente, la verdad. Una visita significativa porque, que yo sepa, no se hayan visitado la Urdes desde hacía muchísimo tiempo. Quiso visitar las Urdes como para que pareciera que se preocupaban por los más pobres de los pobres de la tierra. Al ministro lo rodean lugareños y autoridades. Y mira allí, hay una ambulancia por si las moscas. Fraga echa a andar con su buen ritmo habitual.
lo que llama la atención es el entorno rural, pero también llama la atención la conformación de las calles, que no haya nada asfaltado, que las calles sean enormemente estrechas y no estén pavimentadas, y llama mucho la atención no aparezca ningún tendido telefónico, ni tampoco eléctrico. No aparece ninguna manifestación, digamos, de modernidad en las calles. Hay escenas que son completamente demoledoras, ¿no? Y que evidentemente otra vez nos hacen preguntarnos por qué fueron grabadas. ¿Quién tenía la sensibilidad para grabar precisamente eso? Y para dejarlo grabado y no cortarlo, ¿no? Al paso de Fraga nos encontramos con un montón de pancartas espontáneas. Vale, no cuela. Se ve a las claras que las han hecho las autoridades locales. Se le recibe con respeto, se le agradece la visita, se le aplaude, pero al mismo tiempo hay muchísimas reivindicaciones. Y no están pidiendo la luna, están pidiendo cosas enormemente básicas, ¿no? A ver, quieto ahí. Esta parece más espontánea. Aceitunilla con el rey. Viva el rey, viva Fraga. Necesitamos agua, carretera y trabajo. O sea, te queremos, pero tú compórtate, ¿eh? Se reclama industrialización, se reclama que haya una escuela donde se imparta bien educación general básica, se reclama futuro para los jóvenes. Se ve de soslayo y en algún momento se percibe incluso como Fraga ve los carteles y mira hacia otro lado. ¿Quién llega ahora? ¿Es una actriz? ¿Es una modelo? No, es la esposa de Manuel Fraga, Carmen Estévez. Si los políticos con corbata ya rechinaban en las calles de las Urdes, no digamos esta mujer tan glamurosa. Carmen Estévez desapareció totalmente del montaje final que se publicó. Lo cierto es que, en general, tenía una actitud discreta. Ella no salía mucho, porque yo es la primera vez que la veo, ¿eh? Muy guapa y muy moderna, ¿eh? Con unas gafas enormes. Y ahí se ve a la mujer de Fraga, súper estilosa, sí, haciendo un poco el papel de la consorte, ¿no? de Fraga y acercándose un poco a la población. No, realmente parece una estrella de Hollywood, sí. A mí me llama muchísimo la atención pues, ese contraste que debe ser con una mujer de allí que iba con su vestido de campesina y con una existencia mucho menos plácida, ¿no? que la de la mujer de Fraga. Después de ver todos estos descartes, ahora nos preguntamos ¿por qué para el reportaje del Nodo sobre Fraga en las Urdes no se seleccionaron estas imágenes? Cuando la esposa de Fraga Iribarne, que aparece además con un look bastante moderno, vestida de negro, con una cabellera rubia, con unas gafas de sol y con un abrigo de bisón, se pasea por las calles de uno de esos pueblos de la Urles. Evidentemente el contraste es brutal. Y habla por sí mismo de por qué este vídeo no se emitió. Y estas imágenes que lo que vienen a demostrar es que, bueno, pues que tampoco habían cambiado tanto las cosas en un siglo, ¿no? En las Urdes, pues no son precisamente la mejor propaganda, ¿no? Claro, ¿cómo puedes exhibir eso como imagen de un país que se anuncia que está entrando en la modernidad, ¿no? Es un contrasentido. Atención a este título de un archivo secreto del Nodo. El licor de la muerte en Galicia. Parece que hablemos de una película de terror. El licor de la muerte en Galicia. Veamos qué se esconde detrás de un nombre tan inquietante. Bueno, pues esta lata del licor de la muerte arranca en un edificio público. A continuación, entramos en un laboratorio de pruebas. Se ven las probetas, se ven diferentes momentos como de control alimentario, control de los productos, la seguridad alimenticia y todos estos temas. Es curioso que se vea a una mujer trabajando de científica, haciendo diferentes pruebas con las probetas y seguramente para defender la calidad de los productos y los análisis tan rigurosos que se sometían. Y aparecen, por supuesto, las botellas de una serie de licores, dejando claro la relación que hay. ¿Qué serán estas pruebas? ¿Qué están investigando en este laboratorio? Basta de incertidumbre. Vamos a descubrir a qué vienen tantas botellas de alcohol, tanta probeta y el edificio de sanidad.
La prensa nos ayudará. Aquí está. Varios periódicos de 1963 hablaban de licor adulterado, licor mortal o bebida de la muerte. El tema no pinta nada bien. ¿Qué había pasado para que se usaran estos términos? El tema del licor de la muerte es que hubo un problema relacionado con la seguridad alimenticia de una serie de productos, en este caso de bebidas alcohólicas, que causaron envenenamientos y bastantes problemas de salud. Lo que sucedió es que algunos bodegueros de Galicia, en lugar de utilizar alcohol a la hora de hacer los licores, pues empezaron a utilizar alcohol metílico, que era muchísimo más barato, pero al mismo tiempo era tremendamente venenoso. Se calcula que el principal fabricante de alcohol adulterado con alcohol metílico, que no es de consumo humano, compró unos 75.000 litros. Este licor elaborado con alcohol metílico lo produjo un bodeguero de Ourense y lo distribuyó por toda España. La primera alerta de que la cosa estaba fea se produjo a 2.500 kilómetros de la ciudad gallega, en las Islas Canarias. ¿Y cómo se descubrió? Básicamente en Lanzarote, donde hubo una farmacéutica que se dio cuenta que la gente estaba desarrollando una serie de enfermedades e incluso se estaban produciendo muertes. Ella hizo una serie de análisis y comprobó que el problema estaba en este tipo de bebidas. Cuando actuó la farmacéutica, el caso de la bebida de alcohol metílico ya se había ido bastante de las manos. Hubo, no sé, si medio centenar de muertos y quedaron ciegas 8, 10 o 15 personas. Pero en realidad tuvieron que ser muchísimas más, porque no nos podemos fiar de la propaganda del régimen de Franco. Y hubo una polémica, claro, no solamente por el episodio que había ocurrido en sí, sino también por cómo se controlaban los productos que se vendían y que además era producto nacional hecho en España y comercializado en el país. Menuda paradoja. Un régimen tan amigo de controlar a la gente estaba dejando a la buena de Dios la vigilancia de los productos destinados al consumo humano. Si no tienes controles de sanidad, si no tienes controles de otro tipo, pues se te pueden colar cosas. Y este es un caso muy claro. Había que tomar medidas, pero sobre todo negar, negar y negar que hubiera descontrol. Y ahí estaba el nodo, dispuesto a enseñar un laboratorio de test de calidad como este que vemos. La preocupación fundamental al grabar este clip es demostrar que el régimen de Franco se preocupa por valorar, por controlar lo que los españoles beben, por este problema del licor. Por supuesto, ¿quién ha hablado de descontrol? Aquí se trabaja concienzudamente, señores. No quedará ni un mueble bar por analizar. Atención. Observamos en las imágenes inéditas que también se han confiscado bastantes latas. Esto tiene una explicación. Parte del alcohol adulterado se utilizó en la industria conservera, por si fuera poco. Para acabar el reportaje, el nodo nos muestra a un grupo de colegas comiendo conservas, tal vez de las que hemos visto antes en el laboratorio. En este episodio del nodo no se trata tanto directamente el escándalo del licor este de la muerte, como que también se trata de tranquilizar a la población. Intenta transmitir la calma a la sociedad española, es decir, como que siga la fiesta, el régimen está presente. Por cierto, que estos amigos están comiendo los mejillones en conserva mientras dejan intacto un centollo de 2 palmos. Lo que hay que hacer para demostrar que se ha acabado la historia del licor de la muerte. Es completamente antinatural, ¿no? Porque cualquiera que se pegue una mariscada, pues no se la pegaría con conserva, ¿no? Estos han sido más listos y se han entregado a los percebes y a las cigalas. Un momento. ¿Esos camareros? ¿Podríamos estar hablando de trabajo infantil? Pues de esto iba la película de terror, de un licor venenoso y de lo bien que el régimen había actuado para atajar el problema. Entonces, ¿por qué el reportaje no apareció en el nodo? Supongo que por frenar el escándalo público, salvar cualquier responsabilidad que pudiera tener la administración por negligencia, por dejación, es decir, para mantener una imagen de normalidad. A nadie, sobre todo a la dictadura, le convenía hablar de ello en el sentido de que el Estado había fallado y el Estado no podía fallar. Por mucho que estas imágenes lo que intenten es demostrar, bueno, pues eso, que la inspección funciona, en realidad lo cierto es que eso no había funcionado. Y la gente no es tonta. En el frontón Recoletos de Madrid se disputa el Campeonato Nacional de Boxeo de los Pesos Pluma entre Mengíbar y Llovera.
En la Plaza de Toros de las Arenas de Barcelona se celebra con fines benéficos una gran reunión de boxeo. El Nodo llegó a dar unas 130 noticias sobre boxeo. La primera fue en el Sexto Noticiario, al mes de nacer. Eso demuestra el interés que hubo por ese deporte durante mucho tiempo. El boxeo era un deporte muy popular. Y de las clases populares también. Lo que querían, desde el punto de vista del régimen franquista, era eso, que fueran conocidos y que distrajeran a la gente. Algunos de los combates que se rodaron quedaron sin publicar y los tenemos en los almacenes de la Filmoteca. Por ejemplo, este entre Dum Dum Pacheco y Perico Fernández. ¿Qué pasó para que no lo diera el Nodo? Sería en el Palacio de los Deportes porque era donde más personas se podían concitar en torno al ring. La gente que acudía al boxeo pues eran señores chaqueta, corbata, puro en ristre. Ciertamente es una explosión de masculinidad y puros. Hay más puros que mujeres. Mira, ahí detrás hay una. Y atención, aparecen los protagonistas. Ese es Perico Fernández. Bueno, pues aquí estamos viendo Dum Pacheco, que es el que tiene los pelos así como de haba y bigote. Suena la campana y empieza el combate. Ahí están los primeros compases de tanteo, ¿no? Vamos, de momento no se han dado ni una galleta. El porqué es la madre del cordero. Es verdad que para ser un deporte de contacto, de momento aquí hay menos contactos que en el móvil de un cartujo. Pero veamos quiénes eran estos dos boxeadores. Empecemos por Dum Dum Pacheco. Es un chico muy pobre de Madrid que cuenta en las entrevistas que ve la película de West Side Story y deciden hacer una banda que se llama Los Ojos Negros, que son macarras de estos de barrio. Les contrataban para dar palizas a otra gente y su historia de criminalidad que de hecho le acaba llevando a la cárcel. Luego entra en la Legión y ahí es donde empieza a boxear. Su contrincante es Perico Fernández. Perico fue abandonado en un hospicio y entonces él desde muy pequeño tuvo que abrirse paso en la vida pues en muchas ocasiones a base de puñetazos. Un día uno le vio peleando y le dijo, oye, tú tienes aquí talento para esto del boxeo. No necesitó entrenar para conseguir los resultados que consiguió, que fue nada más y nada menos que campeón del mundo. Fue en 1974, 2 años antes de las imágenes inéditas. Ahí está la noticia, Perico Fernández campeón del mundo. Al lado, un arzobispo acusado de pasar armas a los palestinos. Vale, no nos meteremos ahora en ese avispero. Volvamos a Perico y Dum Dum Pacheco. Pacheco y Perico eran amigos. Bueno, sí eran amigos. Como que Pacheco acompañó a Perico cuando este tuvo que ir a defender su título en un combate en Tailandia. Perico pierde el combate y fíjate que lo pierde porque él abandona. Él dice, yo no puedo más. El abandono de Perico en Tailandia sí que fue un puñetazo duro contra el orgullo nacional. Muchos esperaban quitarse el mal sabor de boca con una pelea a muerte entre dos de los cracks del momento. Tampoco había tantos boxeadores buenos, ¿no? Había muchos, pero destacaban pues 3 o 4, y Dum Dum Pacheco y Perico Fernández eran 2 de ellos. Todo parecía presagiar un gran espectáculo. Además, los dos se dedicaron a caldear el ambiente en los días previos. Es verdad que habían hecho declaraciones del uno contra el otro, de no vale 4 pesetas, yo le voy a enseñar lo que es pegar y demás. Claro, el público, joder, llegó con ganas, no quiero decir sangre, pero llegó con ganas de que allí pues se repartieran palos. A ver, palos, pocos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que la gente, esperando ver un gran combate de estos dos máquinas, lo que se acaba encontrando es, bueno, pues que Perico, que no entra al trapo, que retrocede, que tal, el otro que le busca, que está quizás un poquito más activo y eso, pero que no acaba de ser el combate que nos esperábamos. La gente empezó a decir que era tongo, que no se hacían nada, que se hacían caricias. Es como decir bomba en un avión, decir tongo en un combate, porque aquí como tongo, aquí hemos pagado. El árbitro, el juez, para el combate, les dice que se tienen que pegar. Poco a poco, los que se ponen agresivos son los espectadores. Algunos empiezan a lanzar objetos. Esa lata casi le da al árbitro.
Aquí yo creo que lo que acaban de anunciar es que la organización retiene el pago de los luchadores. De ahí este enfado que vemos. Perico va corriendo, intenta cogerle el micro al otro. Pacheco se pone de vueltas diciendo que no, que no. Claro, está cabreado como una mona. Ellos se abrazan porque son amigos. Hay gente que les está insultando desde el público. Pero vaya, menos guapos les están diciendo de todo. La gente se calmó un poco cuando dijeron que no les iban a pagar y la noche acabó con ellos dos yéndose juntos a una discoteca porque eran muy amigos. Ahí podemos ver cómo la prensa saltó a la yugular de los dos boxeadores. Claro, fue muy polémico porque les ofrecieron mucho dinero por un combate en el que no había ningún título en juego. ¿Resolución de todo esto? Ellos quedan descalificados, se les retira la licencia durante 3 meses y el 75% de la bolsa se les retira. Lo que también se retiró fue el rodaje de la pelea. Bueno, pelea, lo que hubiera sido eso. ¿Por qué decidiría el nodo no proyectar las imágenes? No sé por qué no se debieron proyectar estas imágenes en los cines, pero es posible que precisamente por la sospecha de Tongo, claro. Era un deporte o es un deporte que tiene luces y sombras, pues a lo mejor tampoco querían mostrar una imagen de que además de eso pues puede haber combates que estén un poco dirigidos o que estén un poco encaminados a, pues eso, a cobrar una prima, a no hacerse daño y a otra cosa. En las neveras de la Filmoteca hay bastantes latas con reportajes posteriores a la muerte de Franco. El nodo no muere con Franco. Lo que sí acaba en el 1975 es la obligación de exhibirlo en las salas de cine española. Pero en aquel momento Nodo ya lanzaba solo monográficos, reportajes y ya no tenía un principio de actualidad que había pasado a la televisión. Precisamente por eso nos llama la atención una lata con un título que habla claramente de una noticia. Homenaje a Lorca. Veamos qué contiene esta lata de color verde que te quiero verde. Eso es el Hospital Real. Fue hospital y posteriormente se convirtió en la Universidad de Granada. De hecho, la facultad más conflictiva de todas las facultades de la Universidad de Granada, conflictiva desde el punto de vista antifranquista, era la Facultad de Filosofía y Letras. Y es la facultad que aparece precisamente ahí. Entramos en territorio universitario. Este es un ambiente muy distinto de lo que hemos visto en los nodos habituales. Vemos unas personas que son fundamentalmente jóvenes, muchos con una estética completamente distinta a la estética de los ministros de Franco, con el pelo largo, con barba, fumando. Y hay un momento en el que aparece la necesidad del graffiti, de la expresión, de la cultura libre, ¿no? Es 1976, hace apenas unos meses de la muerte de Franco y claramente se respiran ansias de libertad. Yo estuve aquí, yo tuve la suerte de estar aquí. La gente salía, colgaba carteles, asistía a unas manifestaciones todavía constreñidas, pero que celebraban algo. Esta gente se celebraba a sí mismos. En los carteles colgados aparece Federico García Lorca y también un recuerdo a su compañía de teatro ambulante, La Barraca. Está claro, ya hemos visto en la lata que se trata de un homenaje a Lorca. La prensa de la época cuenta que el gobierno civil de Granada permitió el homenaje, atención, siempre que no fuese un acto político. Esto está llenito de progres y modernos. Vamos, una pesadilla para el nodo. Pero es que además no son gente cualquiera. En el acto pues se puede ver, está Miguel Ríos, que está ahí, con gafas, fumando, es jovencísimo. También Lola Gaos, que no solo era del mundo del espectáculo, sino también hablamos de una mujer que luego fue fundadora de la Asociación de Mujeres Democráticas, una activista comprometida. Empieza el acto de homenaje en la universidad. Se puede ver 3.000 y pico estudiantes que estuvieron allí escuchando los discursos pues, de personalidades bastante conocidas del mundo de la cultura. Aquí tenemos más celebridades de aquellos años reunidas para el homenaje. Actrices fundamentales como Nuria Esper,
aparecen en el vídeo, o por ejemplo agitadores culturales sin los cuales no se entiende este acto. José Agustín Goytisolo, un poeta mítico de la contracultura del final del franquismo. Un homenaje a Lorca a los 6 meses y medio de la muerte de Franco era un bombazo total. Nada menos que el poeta fusilado por los golpistas en la Guerra Civil. La figura de Lorca es como el icono de la memoria histórica. Para recuperarse a sí mismos necesitaban un identificador, un icono, y el icono estaba ahí. Que se coreaba pues la amnistía, libertad, Federico y también pues el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Había gente que pronunció palabras que no se conocían en esa España, palabras como libertad, como tolerancia, hablar de la violencia ejercida por el régimen, hablar de que el camino no estaba todavía hecho, el camino de la transición. Más tarde tiene lugar otro acto público en Fuentevaqueros, pueblo natal del poeta. Este acto es conocido como el 5 a las 5, porque se reunieron el 5 de junio de 1976. Y además a las 5 de la tarde, que es una hora especialmente torera y especialmente marcado también en la poesía de Federico García Lorca. Eran las 5 en todos los relojes. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. El gobierno civil de Granada, en una estrategia de control de daños, había establecido incluso la duración del acto. Solo se dio permiso para media hora, permiso gubernativo, porque todas las manifestaciones tenían que estar sujetas a permiso gubernativo. Era verano, hacía muchísimo calor. Vemos cómo hay personas con gorros, con cosas puestas en la cabeza, pero sin embargo completamente entregados. La gente se cubre de este sol de junio con gorros de García Lorca. Un sol de justicia, nunca mejor dicho. Como era imaginable, es un acto político por los 4 costados. Pancarta de socialismo y libertad, una bandera de la República que apareció, cuyo miembro, el que la llevaba, fue detenido. Estas imágenes me parecen maravillosas, porque reflejan la necesidad de un pueblo por abrazar la libertad por encima de todo. Y son de una valentía tremenda. La actriz Aurora Bautista está recitando un texto. Sabemos que en el acto hubo discursos políticos, se leyeron poemas de Lorca, pero también de Rafael Alberti, y se gritó pidiendo que el poeta gaditano volviera del exilio. Bueno, un panorama para nada parecido a lo que había autorizado el gobernador civil. Los periódicos explican que se impusieron multas de hasta 200.000 pesetas. Con ese dinero, en 1976, podías comprarte un coche. Hace falta ser muy ingenuo para pensar que un acto a Lorca va a ser cultural, porque tiene tanta carga política la figura de Lorca que obviamente tenía que ser política, y sobre todo con la gente que va. Al final de la concentración se sueltan globos con el nombre de Lorca. Y ahora, a ver si deducimos por qué el nodo acabó metiendo esta lata en un cajón. Esto no podía aparecer en el nodo bajo ninguna de las maneras, porque representa perfectamente la movilización estudiantil, una movilización pacífica, apasionada, de hombres y mujeres realmente democrática. De repente, en un momento dado, mostrar imágenes de efervescencia popular, una coyuntura precisa de un día, el que fuera, podía generar tensión y podía ser preferible no emitirlas. También el cámara que está aquí filmando la pancarta de Socialismo y Libertad sabe lo que está filmando perfectamente. Y si cuela, cuela. El franquismo no puede permitir estas cosas de Lorca como mártir de la Segunda República y como mártir de la Guerra Civil, porque es justo el discurso contra el que se ha trabajado durante 40 años, que es la idea de salvamos España de la ruina y la decadencia, y de gente en buena medida como Lorca.